nos estamos congregando con la finalidad de establecer algunas estrategias que nos permitan consolidar un reconocimiento constitucional de los derechos del pueblo negro. En representación del pueblo de José María Morelos, sede del foro, le damos la más cordial bienvenida a los representantes de las comunidades negras de la Costa Chica y a quienes comparten este mismo interés y vienen de otras regiones. En base a lo expresado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que México es una nación multicultural y pluriétnica y que en ella existimos diversos pueblos, comunidades y familias de afrodescendientes que vivimos en el territorio mexicano o con la nacionalidad mexicana y con residencia en el extranjero, hacemos saber que existe un total desinterés por parte del Estado mexicano por reconocer y valorar la presencia africana de su aporte a la cultura y a la historia de México, actitud que se ve reflejada en la ausencia de un marco jurídico que reconozca nuestros derechos a la identidad y a la diversidad cultural, lo que ha derivado en una aplicación de políticas públicas no adecuadas a las características y necesidades de nuestros pueblos, quienes se encuentran en una situación de marginalidad y vulnerabilidad. Por lo tanto, demandamos, 1. El reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos negros y familias afrodescendientes mexicanas que vivan dentro o fuera del país, en atención a los aportes a su cultura y a la historia, así como nuestra participación decidida para la conformación de las identidades nacionales de México, lo que debe concretarse en una legislación secundaria que posibilite nuestro derecho a la visibilidad, a vivir nuestra diversidad sin discriminación y sin xenofobia, a la eliminación de los actos de racismo y a la afirmación positiva de nuestra identidad con una perspectiva de género. 2. Que hemos emprendido un trabajo por el reconocimiento jurídico de nuestra existencia como pueblo, en contra de la negación sistemática y por la conquista de un espacio en el mapa cultural de México. 3. Que es necesario que los 3 niveles de gobierno atiendan nuestras necesidades en términos de educación, salud, nutrición, vivienda, recursos naturales, medio ambiente, economía, cultura y derecho. 4. Es necesaria la atención inmediata hacia las actividades agropecuarias, turísticas, forestales y pesqueras, en tanto que es la base para la reproducción material y espiritual del pueblo negro. Manifestamos que en esta exigencia las organizaciones Colectivo Cultural África, México Negro AC, ECOSTA, Revista Fandango, Museo Regional de las Culturas Afromestizas, Barca Costa, Música y Baile Tradicional AC e investigadores independientes, nos hemos sumado a los reclamos de las familias de afrodescendientes, comunidades y pueblos negros de México. Los antecedentes del foro vienen de 2 años hacia atrás, por conducto de algunos compañeros, entre el cual el ingeniero Siga fue pieza elemental y fundamental en esta iniciativa. Convocamos en el mes de agosto, por allá de hace un año, un pequeño taller en Jamiltepec, en donde empezamos a sentar ya las ideas para ir consolidando un proyecto, pues quizás más grande. Hoy estamos cristalizando un primer momento, que es la realización de este foro, y lo cual corresponde a quienes presentamos la propuesta. Pero a partir de aquí, el camino es de todos. Que seamos los portavoces al regreso de nuestras comunidades y en las asambleas, en las reuniones con la familia, con los amigos, comentar de lo que ha sucedido.
Yo tengo la certeza que estos esfuerzos, como decía un luchador afro, solo necesitan un oído receptivo para que toque el fondo de el vientre de la madre África y para que toque el vientre del panteón de los mayores. Con un oído receptivo tenemos, y no importa si ese oído tenga melanina o tenga poca o mucha melanina. Lo que sí necesitamos es que ese oído receptivo tenga una profunda vocación de transformación de la injusticia, una profunda vocación de defensa de la naturaleza, una profunda vocación de defensa de la diversidad cultural. Yo voy a presentarles de manera muy sucinta, muy breve, un poco cuál ha sido la experiencia colombiana. La Ley 70, que es la ley que reconoce los derechos del pueblo afrocolombiano, no nace en la Constitución del 91, que es el acto en la voz de todos que reconoce el derecho a la diferencia. La Ley 70 nace en la isla de Gorée, digamos. La Ley 70 nace en Dakar, nace en Senegal, nace en el momento en que se produce esa ruptura uterina de esos 4 millones de niños africanos que salieron mediante una acción forzada, una operación forzada, de persecución militar inclusive, de cacería militar, de cacería humana. Y ahí es donde nosotros quiero marcar el primer punto. Quienes se silencian frente al acto de cacería humana, de cacería de niños, y mantienen un silencio histórico, independiente de su condición melanínica, es decir, tienen una complicidad. El silencio es grave en estos casos, y necesitamos que esa voz se levante. Nosotros tenemos un cementerio en alta mar, el cementerio de los que se resistieron en alta mar. El segundo elemento de la Ley 70 es que a Colombia y a América llega un movimiento que se conoce como el movimiento cimarrón. No solamente llega una cultura, sino que llega un movimiento. Y ese movimiento se expresó en Haití, ese movimiento se expresó en Brasil, ese movimiento se expresó en Cuba. Seguramente muchos mexicanos no conocen, pero aquí lo que me han contado es que hay rastros de ese movimiento de lucha contra la esclavización que llegó a México. Y la tercera condición es que ese movimiento tenía vocación de gobierno. Vocación de gobierno. Y tenía capacidad de tratar sus propios conflictos y superarlo. Todo aquello que se rompe es lo que se recompone para la cultura afrodescendiente. O sea, si no somos conscientes de qué se rompió, es muy difícil proponernos qué recomponemos. Y un factor que se rompió, que no es de poca monta, porque seguramente los que tienen la madre, los que tienen el padre, los que tienen los hijos, los hermanos, les parecerá que es poca cosa tenerlos. Pero para los que lo pierden por la acción de la fuerza, este es un factor de república. Es decir, perdió la familia y se le fue la república. Entonces, la república, en primera instancia, de los cimarrones, de los afrodescendientes, fue recomponer la familia. Y eso es lo que se conoce en Colombia como la manumisión de partos, o sea, que los hijos pertenecieran a los padres nuevamente, porque los hijos nacían esclavizados y pertenecían a los esclavizadores. Y la abolición de la esclavización en 1851, 3 momentos históricos bien marcados, que alcanzan incluso marcaciones de tipo legal.